conmigo al libro de los Hechos, Hechos del Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles, se titula este libro en la mayoría de nuestras Biblias o de las ediciones que tenemos hoy de la Biblia. Nosotros le pudiéramos llamar también, como les decía, Hechos del Espíritu Santo o Hechos, solamente Hechos. Pero en el capítulo 8, y vamos a leer los versos del 1 al 8, o sea, Hechos, capítulo 8, y vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 8. Ahí vamos a detenernos y vamos a estudiar esta porción de las Escrituras bajo el título Lamento en Jerusalén versus gozo en Samaria. Dice así las Escrituras: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Padre, una vez más te imploramos que nos auxilies. Señor, estamos delante no de cualquier libro, sino de tu palabra. Estamos delante de las Sagradas Escrituras. Estamos delante de aquel libro que tú nos has dado de manera extraordinaria. Tú has usado a hombres, Señor, los has librado de sus errores humanos para escribir un libro. Pero además de esto, tú has preservado este libro a través de los siglos para que nos llegue hasta nosotros. Tú lo has también auxiliado las traducciones de este libro para que nos lleguen a nosotros, Señor, sin errores. Bendito sea tu nombre. Gracias por una salvación tan grande. Concédenos ahora que estamos delante de ese libro, Señor, donde tú te revelas a nosotros, prestar la debida atención, Señor, concentrarnos en entenderlo y que así sea de gran provecho para nuestras almas. Amén. Te lo imploramos en Cristo Jesús. Háblanos, Señor, por medio de Él. Háblanos a pesar del predicador. Háblanos por tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. El domingo 8 de enero de 1956, a la orilla de un solitario río en lo profundo de la selva ecuatoriana, 5 misioneros fueron asesinados por los indios aucas primitivos. Voy a repetir la fecha: 8 de enero de 1956. Esto es un hecho en cierta manera reciente, La noticia de la masacre conmocionó al mundo entero. Eran 5 jóvenes. Para algunos, esas muertes parecieron una tragedia sin sentido. Muchos censuraron las carreras misioneras prometedoras, interrumpidas, las 5 mujeres jóvenes privadas de sus esposos y los niños que quedaron huérfanos. Aquellos que con visión espiritual más profunda vieron la situación de una manera distinta. Nate Saint,
disculpando la pronunciación, uno de esos 5 mártires eran norteamericanos, estos misioneros. Había escrito, por supuesto, antes de su muerte, él había escrito en sus notas: al sopesar el futuro, cito palabras de él, y buscar la voluntad de Dios, me preguntaba, ¿parece justo que pongamos en peligro nuestras vidas? Ellos sabían a qué se estaban enfrentando, por solo unos pocos salvajes. Al hacernos esta pregunta nos dimos cuenta de que no es el llamado a los miles necesitados, sino más bien la simple insinuación de la palabra profética de que habrá en su presencia en el último día algunos de cada tribu. Y sentimos en nuestro corazón que es agradable al Señor que nos interesemos en abrir las puertas del Evangelio a los aucas para Cristo. Ellos se estaban enfrentando a esa tribu de indios salvajes, de indígenas salvajes, entendiendo que podían morir. Pero aún así, ellos creían que era necesario ir y presentarles el Evangelio. Elizabeth Elliot, viuda de otro de los mártires, en este caso de Jim Elliot, comentó: para el mundo entero o para el mundo en general, esta fue una triste pérdida de 5 vidas jóvenes. Está escribiendo una esposa, una viuda. Y ella dice, para algunos es una triste pérdida de 5 vidas de jóvenes, pero Dios tiene su plan y su propósito en todo. Hubo aquellos cuyas vidas fueron cambiadas, dice Elizabeth Taylor, por lo que ocurrió en Palm Beach, así se llamaba ese lugar. En Brasil, menciona ella, un grupo de indios en una estación misionera en lo profundo de Mato Grosso, después de oír la noticia, se puso de rodillas y clamó a Dios perdón por los hermanos indígenas que no conocían a Jesucristo. Por otro lado, un oficial estadounidense escribió a una, y estoy citando aún las citas de Elizabeth Elliot. Ella dice, también por otro lado, un oficial estadounidense le escribió a una de las viudas desde Roma y le mandó a decir, yo conocía a su esposo, era para mí el ideal de lo que debía ser un cristiano. Por otro lugar, un comandante de la Fuerza Aérea con base en Inglaterra, con muchas horas de vuelo en aviones de propulsión a chorro, comenzó inmediatamente, después de escuchar la noticia de las 5 pérdidas de estos jóvenes, a hacer planes para ingresar a la misión o a la Asociación Misionera de Aviación. Salió de las Fuerzas Armadas y comenzó a ser misionero o piloto de misiones. Por otro lado, cita Elizabeth Elliot también, un misionero en África escribió, nuestro trabajo no volverá a ser el mismo. Conocíamos a 2 de los hombres que perdieron su vida en la selva ecuatoriana. Sus vidas han dejado huellas en las nuestras. En otro lugar de los Estados Unidos, un muchacho de 18 años, después de oír la noticia, oró una semana en su habitación y luego anunció a sus padres, voy a entregar mi vida completamente al Señor. Quiero tratar de ocupar el lugar de uno de esos 5. Como un último testimonio de la influencia de estos jóvenes misioneros, ahora no voy a citar a Elizabeth Elliot, estoy hablando por mi propia cuenta, les puedo decir de mi propia vida. Una vez que tuve una convicción firme de dejar el, en cierta manera, próspero trabajo secular que tenía entonces, no cesaron las luchas contra el mundo cuando yo decidí que debía dedicar mi vida por entero al Señor. Hubo luchas en mi familia, hubo luchas internas. Cada ser humano en esta vida pretende ser importante, famoso. Recuerdo haber estado en mi cuarto en total oración, meditación al Señor, sabiendo a qué me estaba enfrentando y qué decisión estaba tomando. Y recuerdo que
que vinieron a mí las palabras de Jim Elliot. Jim Elliot dijo una frase que les digo en español. Dice así: no es un tonto aquel que deja lo que aquí no puede retener para alcanzar eso que nunca podrá perder. Yo doy gracias a Dios porque independientemente, por supuesto que por la palabra de Dios, yo pude llegar a convicciones de que debía o con toda seguridad no estaba haciendo una tontería cuando estaba decidiendo dedicar mi vida al Señor. Qué bueno que pude también tener el auxilio de palabras de otros que habían tomado la misma decisión y tenían la convicción de no ser un tonto, aquel que deja lo que aquí no puede retener para alcanzar lo que nunca puede perder. A primera vista, la muerte de Esteban, como vimos el domingo pasado y también en estos versos que nos ocupan hoy, se narra de su entierro. Para muchos esa muerte pudiera parecer una gran pérdida, algo inútil. Incluso pudiera parecer que fue una estocada fuerte para el avance del reino de Dios. Muchos pensarían que se truncó una carrera prominente de un excelente predicador. Era un excelente predicador. Una de las preguntas que nos vienen a la mente cuando estamos delante de casos como el caso de Esteban, y específicamente ahora en el caso de Esteban, preguntas que vienen a nosotros pueden ser: ¿por qué Dios permitió que mataran a alguien con tan excelente ministerio y estando tan joven? Pudo haber servido al Señor, pudo haber hecho una obra gloriosa para el avance del reino. Pero además de esto, después de su muerte, también vino una férrea persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y esta fue la iglesia, producto de esa persecución, fue esparcida totalmente. Una iglesia próspera, una iglesia que gozaba con gran bendición de Dios, de miles de personas. Tuvo que ser esparcida, se esparció completamente esta iglesia. ¿Acaso Dios no cuida a su iglesia? ¿Por qué permite que ocurran cosas como estas? ¿Tiene algún propósito Dios con la aflicción y la persecución a su iglesia? ¿Puede Dios sacar provecho de la muerte de sus hijos o de la persecución? Bien, daremos respuesta a estas y otras interrogantes mientras nos exponemos al estudio de este pasaje. Y vamos a adentrarnos en él seccionándolo en dos partes. Recuerden que habíamos titulado a esta predicación el lamento de Jerusalén versus el gozo de Samaria. Bien, pues vamos a verlo así de sencillo. Vamos a ver primero el lamento de Jerusalén y luego vamos a ver el gozo de Samaria. Comenzando por el lamento o llanto de Jerusalén, nosotros vamos a ver con claridad cuál es el motivo que propició, que motivó este llanto o este lamento en Jerusalén. Inmediatamente después de la muerte de Esteban, apedreado, nos narra Lucas que siguieron ocurriendo cosas allí en Jerusalén. El mismo día de la muerte de Esteban, siguieron ocurriendo cosas en Jerusalén. Lucas, además de decirnos que Saulo estaba consintiendo la muerte de Esteban, nos dice: en aquel día hubo una gran persecución, versículo 1 estoy leyendo, contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y nos dice en el versículo 2: hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y no se nos habla del llanto, pero se nos dice aquí en el verso 3: y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba, y ese arrastraba lo podemos ver así literal, la palabra usada ahí en el griego es precisamente eso, es arrastrar por la fuerza, es maltratar. Arrastraba a hombres y nos dicen también, y a las mujeres también. Es glorioso saber eso y saber que después ese hombre fue el que predicó que debíamos amar a nuestras mujeres.
así como Cristo a la iglesia. Y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Había gran lamento en Jerusalén. Había gran lamento en Jerusalén. Primero por la muerte de Esteban, un hombre que realmente es de aquellos que nosotros decimos nos hacen falta muchos como él. Bueno, a ese lo mataron a pedrada. Hubo un gran lamento, hombres piadosos que no se explica. Hay teólogos que dicen que eran cristianos, otros dicen que eran judíos que no se habían convertido, pero que eran hombres piadosos, por eso se le llama ahí hombres piadosos. Tomaron el cuerpo de Esteban y le dieron sepultura y lloraron la muerte de Esteban. Pero sin duda también hubo llanto por la iglesia perseguida. Ustedes se imaginan que entren a su casa y arrastren a todo el que sea creyente a la cárcel para matarlos también. Sin duda había gran lamento, gran llanto. Hermanos, nosotros tenemos que leer y releer esto porque nosotros no estamos viviendo esos tiempos. Hoy tú eres cristiano y la gente hasta te sonríe porque eres cristiano. Hoy tú dices yo soy cristiano y nada, mira qué bien, qué bueno, estoy delante, para la gente estoy delante de una gente chévere, una gente que no va a robar, no dice malas palabras, ese es el concepto así. Esta es una persona bonachona y tú no te encuentras por lo general una persecución a tu persona a menos que comiences a vivir una vida recta delante de ellos, que lo comiences a acusar con tu vida y en eso muchos pueden molestarse mucho. Pero tampoco cuentan, la mayoría de los que hoy se molestan, cuentan con la autoridad y el poder para hacernos mal. O sea, que el hecho de que estén siendo arrastrados personas, sacados de sus casas y arrastrados y llevados a la cárcel, sin duda es un asunto que vemos en las Escrituras, pero que no tenemos experiencia nosotros. Es algo que ocurrió en Jerusalén hace casi 2000 años, o hace, no llega a 2000 años, pero por ahí, y nosotros nos cuesta un poco de trabajo, pero sin duda había llanto en Jerusalén. Y primero por la muerte de Esteban, segundo por la persecución férrea de la cual el principal autor era el apóstol, o quien después se convirtió en el apóstol Pablo, que ahora es Saulo. Es bueno que sepamos que ese Saulo es el mismo nombre que Saúl, referente al rey, y de hecho Saulo y Saúl eran de la misma tribu, y muy probablemente le hayan puesto Saulo su nombre por eso. Ahora, vamos a ver lo que provocó esa persecución, además de llanto. La persecución y la muerte de Esteban provocó llanto en Jerusalén. Pero, ¿qué más provocó? Porque Lucas nos dice que provocó algo más. Y lo que nos dice Lucas es que además de llanto, provocó que se esparciera la iglesia. Provocó que ocurriera una dispersión. Ocurrió por la persecución que la iglesia o que la mayoría de los creyentes tuvo que huir de sus casas y comenzar a buscar dónde vivir en otros lugares, hermanos, porque el asunto era debido a muerte. Nadie se va de sus casas y abandona sus propiedades porque digan, mira, vamos a empezar a ponerle una multa a los que sean cristianos de 100 o 200 pesos. Nadie se va de su casa, quizás se lamenta por eso. Aquí no hacemos mucho más. Si es en Chile, viran todos los trenes y los guaguas al revés, se quejan, pero no se van de sus casas. Ahora, si dicen van a coger los presos para matarlos, las personas se van de sus casas. Y eso fue lo que ocurrió en Jerusalén. Las personas salieron de sus casas y se tuvieron que ir, dice la Escritura, a las zonas de Judea y de Samaria. Se fueron de Jerusalén. Fue dispersada la iglesia. Dice el versículo 1 de nuestro pasaje, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, y hace una aclaración, salvo los apóstoles.
Ahora, la iglesia se esparció por las localidades de alrededor, pero miremos hacia dónde fueron esparcidos. Porque Lucas nos dice hasta Judea y Samaria. ¿Les suena esos nombres? Me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué bueno que a algunos aquí les suenan esas palabras, porque Lucas con toda intención nos menciona esos dos lugares. Quizás, de hecho, quizás no, estoy seguro que no fue solo a esos dos lugares, porque después el mismo Lucas nos va a contar en el capítulo 11 que hasta Antioquía llegaron gente huyendo, pero ahora él está enfocado en la región de Judea y Samaria, así como Cristo profetizó, así como Cristo dijo que iba a ocurrir o prometió que iba a ocurrir. Pero notemos también que la gente se fue por temor a la muerte, pero también por una orden del Señor de que si los perseguían en una ciudad, ellos podían huir a otra. O sea, aquí no tenemos personas totalmente desobedientes que dijeron que dejaron la iglesia local porque déjame mudarme a otro lugar que me va a ir mejor. Usted sabe, hoy en día, desgraciadamente, hay muchos creyentes que simplemente si les va mejor en la Ciudad Habana, pues para Ciudad Habana. No importa si en Ciudad Habana hay una buena iglesia o no. No importa si en Ciudad Habana ellos van a adorar a Dios de manera bíblica o no. Y así piensan irse para cualquier lugar del mundo, también sin tener en cuenta si allí hay una iglesia o no. Aquí estamos hablando de que esta iglesia fue dispersada por la persecución que les costaba la muerte. Fue dispersada por ellos. Ellos iban indudablemente por temor a la muerte, salieron, pero porque estaban autorizados por el Señor. Si el Señor Jesucristo les hubiera dicho, ustedes tienen que quedarse allí aunque los maten, la iglesia del Señor, la mayoría de la iglesia del Señor, los que el Señor fortalece, a esos se iban a quedar. De hecho, hay una sección aquí y dice los apóstoles no se fueron. Y los apóstoles no se fueron, entre otras cosas, porque ellos eran los ancianos de los pocos que quedaban. Porque no hay tiempo, no podemos dedicarnos a hablar sobre el todos que dice ahí. Dice que toda la iglesia, todos fueron esparcidos. Dice todos fueron esparcidos, ¿verdad? Bien, bueno, yo pudiera hacer todo el esfuerzo para demostrarles a ustedes que ahí ese todos no quiere decir cada uno de la iglesia. No quiere decir que todos los miembros de la iglesia, todos se fueron. Pero sí la mayoría se fueron. Hay versiones de la Biblia, de hecho, que dice, y muchos de la iglesia se fueron. Pero porque no hay tiempo, simplemente le voy a pedir por el momento que usted crea que no fueron cada uno de los individuos de la iglesia, sino que la mayoría se fue. Pero como quedaron algunos, los apóstoles se quedaron allí, porque ellos eran los ancianos de esa iglesia, y también porque ellos no temían a la muerte, y pues también porque ellos debían estar allí en Jerusalén hasta que el Señor los enviara a otro lado. No por producto de la persecución, ellos se fueron, ellos se quedaron ahí. Si la mayoría se tuvo que ir, la mayoría tuvo que huir, y de hecho, si todos hubieran ido, Pablo o Saulo en este momento no hubiera encontrado a nadie en sus casas. Entonces el mismo texto nos dice que todos se fueron, pero también el mismo texto nos dice que Pablo llegó a algunas casas y arrastró a algunos a la cárcel, así que algunos no se fueron. Y si alguno está en la cárcel en Jerusalén, los apóstoles tenían que estar. Ajá. Qué bueno que hubo aunque sea, no hubo un amén, pero hubo gloria a Dios por eso al menos. Ahora bien, hermanos, vamos a ver que además de este lamento que fue grande en Jerusalén, pues había un hombre comisionado por las autoridades arrastrando a los cristianos hacia la cárcel, hombres y mujeres. Además de que habían matado a Esteban, había un gran lamento en Jerusalén. Había una ciudad que, según el versículo 8, tenía gran gozo. Dice el versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad, y esa ciudad era Samaria. Vamos a ver por dónde comenzó el gozo en Samaria. Lamento en Jerusalén, pero había gozo en Samaria. ¿Por dónde comenzó el gozo en Samaria? Bien, vino por medio de los que fueron esparcidos de Jerusalén, o sea, por la iglesia vino el gozo
a Samaria. Por los cristianos que fueron esparcidos, llegó el gozo a Samaria. Usted sabe que los seres humanos, al menos en este siglo, se la pasan, digo al menos en este siglo porque son los seres humanos que más conozco, pero yo sé que los seres humanos no hemos cambiado mucho desde Adán para acá. Siempre estamos buscando gozo. Siempre estamos buscando dónde la pasamos mejor, cómo la pasamos mejor, qué nos divierte más. Y si eres de esos, déjenme decirles cómo vino el gozo a una ciudad. Bueno, en este caso tenemos que decir vino por la iglesia que fue esparcida a ese lugar. Dice el versículo 4. Pero recuerden que Lucas nos estaba hablando de un lamento, persecución en Jerusalén, ¿verdad? Y ahora aquí hay un pero. Y ese pero indudablemente nos va a hablar lo contrario de lo que estaba pasando encima. Eso en toda conversación es así. Si yo te digo a ti, mira, te ganaste una herencia, pero ahí se te caen las alitas del corazón, porque ese pero seguro te va a quitar la herencia. Ahora, si yo te digo, mira, tú te estás muriendo de hambre, pero tú inmediatamente dices, algo me van a dar aquí. Me van a quitar el hambre, por lo menos. Y aquí se está hablando de gran lamento en Samaria, en Jerusalén, pero, versículo 4, los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿haciendo qué? Anunciando el Evangelio. Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Notemos, además de ese pero que es muy importante, que Lucas tiene toda intención con ese pero. Lucas nos está queriendo resaltar que el llanto, que la muerte de Esteban y que la persecución a la iglesia en Jerusalén y que el hecho que ellos se habían esparcidos, no todo era mala noticia. No todo era mala noticia. Todo eso era una realidad que no se debía negar. Había que contarla, pero esa realidad y esa tristeza y esa persecución provocó que esos fueran a Samaria, y en este caso los que fueron a Samaria, en todo lugar que llegaban, predicaban el Evangelio. Hermanos, vino por medio el Evangelio, vino por medio, y el gozo vino por medio de personas que venían llorando. De personas que venían dejando sus cosas detrás, que venían huyendo de sus adversarios. Vino por medio de débiles cristianos, no de cristianos que estaban dispuestos a morir por el Evangelio, pero cristianos que dijeron, tenemos que escapar, es lícito escapar, el Señor nos dijo que escapáramos a otras ciudades y vamos a hacerlo. Comparemos a estos cristianos con los apóstoles que se mantuvieron firmes en Jerusalén. Estos no eran los apóstoles. Estos que salieron predicando no eran los apóstoles. Eran cristianos que huyeron de la persecución, cristianos frágiles, pero cristianos que conocían el Evangelio y lo compartieron. Qué bueno que Lucas nos está diciendo aquí que los que estaban predicando no eran los apóstoles. Y nos está diciendo que otros, todos, dicen, los que fueron esparcidos, todos predicaron el Evangelio. Hermanos, el Evangelio, todo el que conoce el Evangelio y ha sido regenerado y ha sido salvado por el Evangelio debe predicar el Evangelio. Incluso si usted conoce el Evangelio y no es salvado, aún puede compartir el Evangelio también. El Evangelio es una buena noticia. Y si es una buena noticia, por favor, necesitamos pregonarla. Necesitamos pregonarla. Ahora, vamos a ver el motivo o fundamento de ese gozo. ¿De dónde salió? ¿Qué fue lo que motivó el gozo? Bueno, según las Escrituras, la predicación del Evangelio fue lo que motivó el gozo. En el verso 4 se nos dice que se predicó el Evangelio. Pero después se nos pone el ejemplo, un ejemplo de uno de esos que fueron esparcidos, que cómo predicó el Evangelio.
Porque todos predicaron, todos los que fueron esparcidos salieron predicando, quizás no cada uno de ellos, pero los que fueron esparcidos en sentido general predicaron el evangelio. Y ahora Lucas se detiene en uno de esos que fue esparcido, y que predicó el evangelio. Y ese ya él nos lo había presentado antes, era uno de los diáconos que habían escogido allí en la iglesia en Jerusalén, que se llama Felipe. Y nos va a hablar de cómo Felipe predicó el evangelio. Y nos dice en versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Dice además que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había, como bien habíamos dicho ya, gran gozo en aquella ciudad. Entonces el gozo vino por la predicación del evangelio. Sí, hermano. En el ejemplo que nos pone Lucas de Felipe, notemos que el tema central de la predicación que trajo gozo era Cristo. El tema central de la predicación que trajo gozo era Cristo. Nosotros podemos pensar, o algunos evangélicos contemporáneos piensan, que no podemos hablarle a las personas de pecado, sino de hablarle de un plan maravilloso que tiene Dios para salvarlos. Sin embargo, hermanos, nosotros vemos aquí que se puede predicar a Cristo como debemos predicar, porque el evangelio es hablar de Cristo, y eso traer gozo. Y eso traer gozo. Ahora traerá gozo cuando haya verdadera salvación en aquellos que estamos predicándole. Va a traer tristeza, dolor y llanto a aquellos que no se arrepienten y creen. Eso nosotros lo podemos entender. Podemos entender que el evangelio, hermanos, el evangelio debemos entenderlo siempre así. Hablar de Cristo lleva al menos dos grandes partes. Recuerden que el evangelio, palabra que quiere decir buenas noticias, está comprendida siempre de una mala noticia anterior. Recuerde eso siempre. Si usted le dice a las personas, Dios tiene un plan maravilloso para usted, usted le está dando quizás una buena noticia, pero eso no es el evangelio. Y si es una introducción, es muy mala introducción. Porque de hecho, Dios tiene un plan maravilloso para muchos en el mundo. Ese plan maravilloso termina en el infierno. Ahora, es real que Dios tiene un plan maravilloso de salvar a aquellos que merecen el infierno. Aquellos que merecen el infierno. Todos nosotros merecemos el infierno. Todos los seres humanos merecen el infierno. Todos hemos pecado, pecamos y seguimos pecando delante de un Dios santísimo todos los días. Y nosotros merecemos, porque ese Dios es justo también, merecemos su ira por la eternidad. Él es eterno. Su ira por la eternidad. Todos los seres humanos lo merecen. Si usted se reconoce merecedor de la ira de Dios, como debe reconocerse, el que yo le predique a Cristo, eso traerá gran gozo a aquellos que creen y se arrepienten. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo vino, se hizo hombre igual que nosotros, vivió una vida perfecta delante del Dios perfecto, como ninguno de nosotros puede hacerlo. Murió en lugar de nosotros, y como es Dios con nosotros, Dios hecho hombre, Él puede llevar el pecado de todos nosotros. Murió sin culpa, sin pecado, sin tener nada, ningún pecado delante de Dios. Murió perfectamente y así hizo expiación total por todos los pecados del hombre.
Dios quedó totalmente satisfecho del sacrificio expiatorio o en lugar nuestro de Cristo y lo demostró resucitándolo de entre los muertos. Y eso por nosotros también. Y aquí está la buena noticia: todo el que cree en Él y se arrepiente de sus pecados tiene vida eterna. Gloria a Dios. Ahí está la buena noticia, pero antes de esa buena noticia yo te tuve que decir una mala. Todos merecemos la ira de Dios, el infierno eterno, el pago por nuestros pecados. Ese evangelio trajo gozo. No, yo no puedo predicarle a las personas de pecado. No los puedo ofender de esa manera. No les puedo decir que ellos son malos. Hay que mejor decirle que mira, que Dios tiene un plan bonito. Este evangelio, el de Cristo, hermanos, para hablar de Cristo, si Lucas nos dice que Felipe habló de Cristo, les predicaba a Cristo, usted puede estar seguro que él tuvo que necesariamente hablarle de sus pecados. Porque no se puede hablar de Cristo, el Mesías, el mediador entre Dios y los hombres. Eso es lo que quiere decir Cristo, el ungido. Sin hablar de los que estaban malditos, los que estaban objeto de la ira, los que necesitan un mediador, un salvador, que es Dios con nosotros. No se puede hablar de Cristo sin hablar de los pecados del hombre. Ese evangelio provocó gran gozo allí en Samaria. Y provocará gran gozo en todo aquel que está ordenado para vida eterna hoy también. A unos, como dice el apóstol Pablo después, a unos les será locura, a otros tropezadero, pero a otros ese mismo evangelio van a ser recibidos porque será poder de Dios para salvación. Amén. Ahora, hermanos, notemos en ese ejemplo que nos pone Lucas y miremos la postura que se tuvo ante la predicación de ese evangelio antes que produjera gozo. Había una postura en los oyentes antes de que hubiera gran gozo. El versículo 6 nos habla de esa postura. Mírenlo ahí en la Biblia. Dice: y la gente unánime, ¿qué hacía? Se entretenía jugando como los niños a veces aquí. Dormían, así como hacen algunos aquí, algunos niños que se acuestan a dormir cuando empieza el pastor a predicar. No estoy condenando a nadie, por favor. Ningún padre, si un niño se queda dormido, se quedó dormido. Yo estoy hablando con los niños ahora. Que no se queden dormidos. Dice, antes de que venga ese gozo, que es sinónimo de salvación, dice la Escritura que la gente unánime escuchaba atentamente. Escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y ahora déjame decirte a ti, adulto que estás aquí, usted no puede estar aquí, estar pensando en qué vas a cocinar cuando llegue a la casa, o qué película voy a ver en la noche, o qué preocupación tienes, no sé. Usted tiene que estar escuchando atentamente. Si usted quiere recibir el evangelio tal y como es predicado, y usted ser aprovechar el mensaje del evangelio al punto que esto pueda provocar en usted gozo. Vemos al mismo público que después se gozó. Ese público estaba atentamente escuchando todas las cosas que Felipe decía. Atentamente. ¿Estás tú atentamente aquí? Espero que sí. Por último, hermano, vamos a ver el autor del gozo de los de Samaria. Hubo lamento en Jerusalén, pero gozo en Samaria. Pero ¿quién es el autor tanto del lamento como del gozo?
¿Quién es el autor, específicamente, del gozo que había en Samaria? Bien, hermanos, tenemos que afirmar que el autor primario del gozo de los samaritanos es Dios. Es Dios. Dios es el autor de que allí, en esta ciudad, ahora había gran gozo. Él es el autor. Lucas nos presenta esta historia. Hermano, esto es una historia verdadera. Esto es algo que ocurrió de verdad. Ahora, por supuesto, Lucas tomó toda información. Algunas cosas de las que nos narra Lucas en este libro fueron cosas que él vivió, pero todavía no hemos llegado a esa parte del libro donde Lucas nos comienza a contar la historia en primera persona. Por el momento, Lucas nos está hablando de cosas que sucedieron. Lucas, recuerden, fue compañero de trabajo misionero junto con Saulo. Saulo le estaba contando esta historia. Saulo le dijo, escribe eso, para vergüenza mía, pero para gloria de Dios también. Yo estaba ahí asolando la iglesia, escríbelo, sin ningún problema, escríbelo. Lucas fue, y este libro, nosotros y la iglesia de los primeros siglos consideró este libro un libro inspirado por Dios, porque era un libro que los apóstoles fueron los que dieron la información que aquí está. Lucas fue el que lo escribió, pero los apóstoles de Jesucristo fueron los que le dijeron las cosas que pasaron. Aquí está Lucas narrándonos no todo lo que pasó en ese tiempo, pero lo que sí era necesario contar, que la iglesia necesitaba saber, que sus hijos iban a ser edificados con ella. Recuerden que el Espíritu Santo era quien estaba inspirando a Lucas a escribirnos y enseñarnos esta historia. Bien, Lucas nos presenta esta historia como un cumplimiento de la promesa del Señor Jesús cuando dijo ante los que le vieron subir, me seréis testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, y ya hemos visto cómo la iglesia en Jerusalén prosperó. Pero también me seréis testigos en toda Judea, donde estaba enmarcada la ciudad de Jerusalén, en toda la provincia. Me seréis testigos en Samaria también, y hasta lo último de la tierra. El autor de eso es el Señor Jesucristo. Él lo prometió y Él lo cumple. Si ahora Felipe estaba predicando en Samaria, era porque Jesús dijo, ustedes me van a ser testigos en Samaria. Si todos los que salieron dispersos de Jerusalén predicaron el Evangelio, y dentro de ellos Felipe, fue porque Jesús prometió, ustedes me van a ser testigos allí en Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Por eso es que hoy se está predicando en Cuba también. Delante de nosotros, hermanos, podemos ver claramente el desarrollo inicial de esa promesa. ¿Sí? Cómo comenzó esa promesa a hacerse realidad. Lucas nos está diciendo, ustedes saben cómo el Señor... Lucas en el capítulo 1 de este mismo libro, versículo 8, nos habla de esa promesa. Y ahora nos está diciendo cómo fue cumplida esa promesa. ¿Cómo fue cumplida esa promesa? Por el Señor. Señor lo que cumple, lo que promete y lo cumple. Lucas nos cuenta la historia, hermanos, asumiendo que Dios es el autor de ella. Él nos está contando la persecución, la muerte de Esteban. Pero él está contándonos la historia teniendo bien claro quién es el autor de la historia. La mención de Saulo en esta historia. Se menciona a Saulo que consentía, Saulo que perseguía a la iglesia, pero es que Saulo, en el momento que está escrita, que esta historia se está contando ya, Saulo era el apóstol Pablo. La mención de Saulo en esta historia todavía le da más peso al carácter divino de toda esta persecución y de la dispersión de la iglesia por Israel en Judea y Samaria. ¿Cómo se menciona aquí? Según la promesa del Señor, el mismo que decretó la muerte de Esteban, también decretó la persecución, pero esa persecución redundó para bien de la extensión del reino. Para bien de la extensión del reino, para bien del cumplimiento de la promesa. Usted se imagina una iglesia de más de 7,000 miembros. Los apóstoles son los predicadores.
¿Qué René ni René? Los apóstoles son los predicadores. Diáconos, tenemos 7. Diáconos, trabajando. ¿Quién se va a querer ir de ahí? Dice la Escritura que ellos gozaban del favor del pueblo. Viviendo en Jerusalén, con el favor del pueblo, con al menos 12 ancianos o predicadores o pastores pastoreándonos, 7 diáconos. Aquí no hay que moverse a nada. Pero Jesús dijo, id a ser discípulos a todas las naciones. Pero salir de aquí, no. Hermanos, pero Jesús dijo, ustedes van a recibir mi espíritu y van a tener poder para ser mártires. Me seréis testigos, la palabra testigo es la palabra mártires, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Lo van a hacer porque yo soy Dios. Y así se hizo. Hermanos, que la gente en Samaria, unánime, escuchara atentamente las cosas que decía Felipe. ¿De dónde viene esa atención? Si hoy tú me estás atendiendo a mí, y no a mí, a la palabra de Dios. Si usted atiende atentamente a la palabra de Dios, no le quepa la menor duda, eso es obra de Dios. Porque si usted saca el porciento de los que somos aquí, comparado con la ciudad de Colón, ¿cuántos somos nosotros? Aquí no hay 50 personas. Colón tiene más de 60,000. Si usted está aquí hoy, es por la obra de Dios. Y no estoy diciendo que sea una obra salvífica en cada uno de nosotros, pero de alguna manera Dios está trabajando en usted. De alguna manera Dios está obrando en usted, y usted considérese muy dichoso de que así sea. Hermanos, aquí se nos está contando que la gente unánime estaba escuchando atentamente lo que Felipe decía. Eso es obra de Dios. Nadie puede hacer que alguien oiga la palabra con agrado, sino solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede mover el corazón a escuchar la palabra de Dios. Yo les quiero recordar nada más el relato de Lidia. Dice la Escritura que cuando Pablo hablaba, Dios hizo que el corazón de Lidia se abriera para que oyera, para que estuviese atenta a todo lo que Pablo decía. Pablo después convertido de asolador de la iglesia en predicador. Dios solo puede hacer eso. Tanto la liberación de personas endemoniadas como las evidentes y contundentes sanidades. Después de aquí no hay dolorcito de cabeza, se me fue. Yo tenía un quiste, ¿quién ve el quiste? Nadie vio el quiste, pero bueno, yo tenía un quiste y se me fue. No estamos hablando de eso, estamos hablando de paralíticos, de cojos, de nacimiento. Esos, Dios hizo milagros extraordinarios por manos de Felipe también. Como quiera que en Samaria, que era un lugar, ya no era de judíos, o por lo menos de judíos de pura cepa, también hacía falta que sus testigos tuvieran evidencia de que era Dios quien estaba hablando por medio de ellos. Dios respaldó la obra de Felipe, de la predicación de Felipe, con sanidades, con milagros, con personas endemoniadas liberadas. Eso nos habla de una autoría divina de la obra en Samaria. ¿Felipe podía hacer eso por su propia cuenta? Claro que no. Dios estaba respaldando el ministerio de la predicación, el verdadero evangelio con milagros. Esos milagros que, por cierto, dejaron de ocurrir en Jerusalén. Porque si tú comienzas a perseguir a la iglesia, ya no hay más dicha para ti. Dejó de ocurrir en Jerusalén y comenzó a verse en Samaria. Y en relación al hecho de que Dios estaba quitando su centro de atención de Jerusalén, algunos tienen todavía el centro de atención en Jerusalén, pero Dios hace rato quitó el centro de atención de Jerusalén, y esto nos dice de manera extraña. Mire quién nos dice ahora, nuestro hermano, el pastor y comentarista bíblico John MacArthur dice, comentando de este texto:
Este capítulo marca otro paso histórico. Jerusalén, que hasta este momento ha dominado la historia, empieza a ubicarse en segundo plano. La iglesia continúa allí, pero los días explosivos de milagros apostólicos y crecimiento exponencial se fumaron. El asesinato de Esteban, casi sin lugar a dudas, fijó un punto con relación al rechazo final del evangelio por parte de los líderes judíos. Y es notado el desarrollo del diseño de Dios para que el evangelio ingresara a nuevo territorio. Amén. Hermanos, mirando este relato histórico del desarrollo y expansión de la iglesia y viendo cómo Dios va tejiendo con dolor, con sangre, con persecución, la historia en sentido general, pero también el avance de su reino en sentido particular, debemos sacar provechosas y útiles conclusiones. La primera conclusión que debemos sacar, y no digo que por ser la primera sea la más importante, pero cada una es importante, al menos 3 conclusiones les traigo de este pasaje, de este relato, y de mirar atentamente a él. Primero, la fragilidad y vulnerabilidad de los hombres y mujeres que componen la iglesia. No ha sido ni será esa vulnerabilidad de los hombres, esa fragilidad nuestra, no ha sido ni será un impedimento para que Dios siga edificando su reino y cumpla sus promesas. Él dijo: me seréis testigos en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así lo cumplió. Así lo ha cumplido y así lo va a seguir cumpliendo. Recuerden, Él dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, así será, porque así el Señor lo ha dicho. Así será. No depende de nuestra fuerza, no depende de nuestra gran capacidad para predicar el evangelio, de nuestra valentía. Aunque Dios cuente con nuestros esfuerzos, Dios cuenta con todo esfuerzo nuestro. Él lo bendice, Él lo provoca, de hecho, todo esfuerzo nuestro. Pero una vez más, nos viene a la mente el pensamiento de Martín Lutero cuando dijo: cuando me miro a mí mismo, veo imposible salvarme. Y cuando miro a Cristo, veo imposible perderme. Gloria a Dios. De la misma manera pudiéramos decir nosotros: cuando me miro a mí mismo, veo imposible el cumplimiento de la gran comisión. Pero cuando miro a Cristo, veo imposible el que ésta no se cumpla. Se va a cumplir la gran comisión, porque no depende de nuestra fragilidad, no depende de hombres frágiles, depende de la promesa del Señor. En segundo lugar, debemos concluir que Dios no mira al hombre ni a la historia como lo miramos nosotros, o al menos la mayoría de nosotros, y la mayoría del tiempo miramos equivocadamente, no como Dios mira. Dios mira en Esteban no una vida perdida, sino una vida ganada. No un talento o un ministerio perdido, sino uno ofrendado o sembrado para producir muchos otros. Como diría Tertuliano, Tertuliano fue un pastor y líder, escribió muchas defensas en contra de falsos maestros en los primeros siglos. Estoy hablando del siglo II y III, vivió Tertuliano. Tertuliano dijo, después de mirar a la historia del cristianismo, cómo había crecido el cristianismo, pero cómo había sido perseguido, habían muerto muchos cristianos, Tertuliano dijo: la sangre de los mártires se convirtió en la semilla del cristianismo. Y el asunto de la semilla, hermano, es que
siempre el árbol o el fruto resultante de una semilla siempre va a ser mayor que lo que se siembra. Que usted nunca haya sembrado nada, sabe que eso en principio siempre ocurre. Se siembra un grano de frijol, crece una matica de frijol con varias vainitas donde tienen varios frijolitos. Dios ha usado de tal manera incluso las muertes de los cristianos para ser casi que una semilla para sembrar que el evangelio prospere. Tercera conclusión y última: las aflicciones y persecuciones convienen a la iglesia. Voy a repetir eso. Las aflicciones que tú tienes, si tú eres un verdadero cristiano, las aflicciones que tenemos como cuerpo, como iglesia, incluso las persecuciones que sufres de parte de familiares, de parte de amigos, de parte organizada o no organizada, te lleve o no te lleve a la muerte, te convienen. Te convienen. Nos convienen. Santiago, quien se convirtió luego en uno de los ancianos de la iglesia en Jerusalén, hermano del Señor Jesucristo, dijo en su carta a esos que se habían dispersado por el mundo, que habían huido de Jerusalén, que habían salido al mundo entero. Él les dijo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, no tenemos por qué lamentarnos. ¿Cuándo vamos a crecer? ¿Cuándo vamos a crecer? ¿Hasta cuándo vamos a estar lamentándonos porque tenemos tal y más cual aflicción? Tengamos por sumo gozo cuando estemos en distintas aflicciones. Amén. Tengamos por sumo gozo eso. Es el trato paternal de Dios sobre nosotros. Tengamos más cuidado cuando no hayan aflicciones. Recordemos la tendencia al pecado. Recordemos cuándo fue el periodo en que David cayó en pecado. Cuando había estado en toda victoria, ya en palacio tranquilo, el ejército peleando por él, y él en palacio descansando y ocioso. Tengamos cuidado en ese tiempo. Por otra parte, el apóstol Pedro, disculpen, hablándonos de lo mismo, le dice también a esos dispersados: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Eso está bien que lo piensen los carismáticos. Oh, eso que tú estás pasando, tú tienes que tener algún pecado. Ah, eso está raro, que a un cristiano le pase eso que te está pasando a ti. No. ¿Por qué te sorprendes? ¿Por qué te sorprendes? Nosotros no debemos sorprendernos, sino gozarnos, dice Pedro. Sí. Sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Gloria a Dios. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios,
Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y esto es contigo que estás aquí hoy de visita y no obedeces al Evangelio. Y te parecen fuertes o anticuadas o difíciles las exigencias del Evangelio, porque también las buenas noticias del Evangelio tienen exigencias. Tienes que arrepentirte. Y yo sé que tú quieres gozarte en el pecado, no arrepentirte de él. Pero si el juicio comienza por Esteban, después a toda la iglesia, ay, cuando el juicio venga hacia ti. Si Dios deja que haya ese juicio sobre la iglesia, si el juicio comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿de dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Padre, gracias. Tú eres el autor de la historia. Todo lo que acontece en cielo y tierra está bajo tu control. Tú cuidas a tu iglesia. También tú haces pasar por aflicciones a tu iglesia y persecución a tu iglesia. Concédenos tener por sumo gozo el padecer por tu causa. Amén. Concédenos por tu espíritu que esto ocurra. Concédenos entender, Señor, tu fidelidad. Gracias, porque no depende de nosotros el éxito de la extensión de tu reino. Aunque cuentas con nosotros, no depende de nosotros. Es tu gracia, Señor. Obra en nosotros de tal manera que tu reino sea extendido por medio nuestro. Te imploramos, Señor, que veamos la dicha y el gozo que hubo en Samaria también en nuestras tierras. Amén. En Cristo te lo imploramos. Amén.